Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la cuarta y última videoconferencia jurídica del curso Beneficios Penitenciarios y Boletas de Excarcelación, dirigido a jueces, secretarios de ayudantes judiciales, fiscales, secretarios de asistentes de fiscalía y defensores públicos. Cabe resaltar que esta última videoconferencia del último curso del programa de formación continua en garantías penitenciarias. Con este evento damos, digamos, por concluido el programa de formación continua en garantías penitenciarias, al menos por lo que va del año 2022. Seguramente lo continuaremos en el 2023. Eso como a modo informativo. También les comunicamos, esta tarde tenemos la presencia de la doctora María Fernanda Gallardo Muñoz, a quien le agradecemos su asistencia y colaboración para el desarrollo de este evento. Antes de iniciar, les recomendamos a los participantes, les solicitamos registrarse en el link de registro de asistencia que ya está señalado, que ya está copiado en la sección chat de este Zoom. Ese es el único medio válido para que nosotros podamos registrar su asistencia. En ese sentido, pues no es necesario que ustedes escriban o transcriban sus datos personales en el chat, sino que deben ingresar a ese link y registrar allí sus datos. También les rogamos a quienes tengan cámara en sus dispositivos mantenerlas encendidas. Les recomendamos colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal. Y a continuación, entonces, vamos a proceder a presentar a la doctora María Fernanda Gallardo Muñoz. Es candidata a doctora PhD por la Universidad Mar del Plata en Argentina. Magíster en Derecho Penal y Criminología, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena por la Universidad Católica de Cuenca, en convenio con la Universidad Autónoma de los Andes, tiene un diplomado en explotación sexual infantil, es abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Técnica de Machala, fue secretaria de fiscales, también actualmente es jueza de garantías penales del Oro, ha sido ponente en congresos y seminarios nacionales e internacionales, vicepresidenta del capítulo Ecuador de la Academia Jurídica de Baja California, Fraternidad y Solidaridad Jurídica, en Tijuana, Baja California, y también miembro del capítulo Portugal de la Academia Jurídica de Baja California. Bienvenida, doctora Gallardo. Le cedo a usted la palabra. Tiene su micrófono silenciado. Muchas gracias, Angelia. Muy buenas tardes a todos los colegas, compañeros que se han dado cita en esta tarde para hablar un poquito de lo que nos apasiona, hablar de derecho, de la práctica diaria. Quisiera que esto sea un conversatorio. Si quieren interrumpir, por favor, levantar la mano, pueden hacerlo. Vamos a hablar esta tarde en la línea del curso que han estado tomando sobre las boletas de excarcelación. Específicamente hoy vamos a hablar sobre el sobreseimiento. Sabemos que el proceso penal inicia con la instrucción fiscal en la que el titular del ejercicio público de la acción recopila elementos de convicción para demostrar tanto el delito o existencia material de la infracción como la participación o responsabilidad penal de la persona procesada, ¿verdad? Conocemos esto, así inicia el proceso penal. Entonces, debemos detallar sobre el sobreseimiento, en qué circunstancias o en qué casos este puede ocurrir. Se da en 3 casos según el artículo 605 del Código Orgánico Integral Penal. El primer caso es cuando la o el fiscal se abstiene de acusar y de hacer caso dicha decisión sea ratificada por el superior. Hay varias particularidades en este tipo de causal para que se otorgue el sobreseimiento por parte del juez, y son las siguientes. Se encuentran detalladas en el artículo 600 del cuerpo de ley antes referido, y efectivamente esta norma nos indica que cuando el señor fiscal o el agente fiscal concluye la instrucción o el proceso penal, tiene que comunicar al juez si efectivamente su intención es acusar a la persona procesada o en su efecto abstenerse de acusar, ¿verdad? Si requiere hacer o dictar un dictamen acusatorio, siempre va a solicitar una audiencia preparatoria de juicio y de sustentación de dictamen fiscal. Es decir, que el dictamen acusatorio, por regla general,
debe sustentarse de manera oral en audiencia. Es diferente para los dictámenes abstentivos. En este caso, cuando el fiscal resuelva que no tiene elementos suficientes para emitir un dictamen acusatorio, motivará o fundamentará de manera escrita su dictamen acusatorio, lo notificará al juzgador y este a su vez lo pondrá en conocimiento de los sujetos procesales. Existe pronunciamiento de la Corte Nacional respecto del dictamen abstentivo, que no puede hacerse en una audiencia preparatoria de juicio. Esta es exclusiva de los dictámenes acusatorios. Cuando se trate de un delito sancionado con una pena que sobrepase los 15 años, o en el caso de que exista un acusador particular en el proceso que se oponga al dictamen abstentivo, ese dictamen tiene que ser elevado al señor fiscal superior o fiscal provincial. Debemos haber escuchado de aquellos. ¿Qué opciones tenemos cuando este dictamen va en consulta al fiscal provincial? El primero es que se ratifique ese dictamen por parte del superior, y la segunda opción o posibilidad es de que se revoque. ¿Qué pasa cuando se ratifica el dictamen abstentivo? Pues el fiscal superior emite su criterio, los motivos por los que está de acuerdo, con la fundamentación del fiscal, del agente fiscal, y pone en conocimiento del juzgador para que éste a su vez pues emita el sobreseimiento correspondiente. Como consecuencia, cuando se dicta el sobreseimiento, evidentemente deben quedarse en efecto las medidas cautelares o medidas de protección que se hubieran dictado con anterioridad. Llámese una prisión preventiva, privación de libertad, medidas cautelares alternativas a la privación de libertad, como pueden ser prohibición de ausentarse del país, presentación periódica ante la autoridad competente. En cuanto a medidas cautelares de carácter real, prohibiciones de enajenar bienes, prohibiciones de venta de bienes inmuebles, de vehículos, etcétera. Medidas de protección que se hubieran dictado a favor de la víctima, todas estas quedan sin efecto como consecuencia del sobreseimiento. Como les indicaba, este es el escenario de cuando el fiscal superior ratifica la decisión del fiscal inferior, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el fiscal superior revoca o no está de acuerdo con el fiscal inferior? Dice, bueno, efectivamente se ha emitido un dictamen abstentivo, el fiscal inferior considera que no existen elementos de convicción suficientes para demostrar el delito, demostrar la participación de la persona procesada, pero el fiscal superior indica, efectivamente sí hay elementos para continuar a una etapa de juicio. Entonces, lo que hace es revocar el dictamen del inferior, hace una fundamentación, una motivación por escrito y designa a otro fiscal para que sustente esta motivación o acusación en una audiencia preparatoria de juicio y de sustentación de dictamen fiscal. Esto quiere decir que el nuevo fiscal que es designado no podría oponerse a la decisión del fiscal superior. No podría decir, no estoy de acuerdo con esta decisión y pues tal vez en audiencia voy a emitir un dictamen abstentivo. Como les indiqué, la regla es de que la audiencia preparatoria es únicamente para la acusación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el fiscal designado? Simplemente ir a sustentar en audiencia el criterio de su superior. Y en base de aquello, pues el juez debe emitir una decisión. Si efectivamente hay elementos para continuar a una etapa de juicio, emitirá un auto resolutivo y llamamiento a juicio. En su defecto, pues ya al contrario, cuando no existan elementos suficientes, podrá dictar un sobreseimiento. Y ese es el segundo escenario para dictar un sobreseimiento por parte del juez. Cuando el fiscal considera que tiene elementos suficientes para ir a una etapa de juicio, para avanzar en el proceso penal y acusa a la persona procesada o a las personas procesadas,
el juez tiene la posibilidad de analizar el caso y de dictar un sobreseimiento cuando considera que los hechos no constituyen delitos o que los elementos que ha recabado el señor fiscal dentro de la instrucción o dentro del proceso penal no son suficientes para continuar con la etapa de juicio. ¿En base a qué se toma la decisión del juez si fuera un sobreseimiento? Se considera el principio de mínima intervención penal, principios de seguridad jurídica, debido proceso, porque los jueces de primer nivel efectivamente somos un filtro y podemos determinar si efectivamente un delito se ha cometido, si hay elementos suficientes para que este proceso pueda avanzar. ¿Qué pasaría si todos los casos que pasan por etapa intermedia llegan a tribunal penal? Estos colapsarían. Entonces, efectivamente, esta es una posibilidad para que el juez pueda dictar el sobreseimiento. Recordemos también que es necesaria la acusación para que se sustancie la etapa de juicio. Esta es la etapa principal del proceso penal. Y según el artículo 609 del COIP, se da la necesidad de la acusación. Quiere decir que si el fiscal no emite un dictamen acusatorio, sino un dictamen abstentivo, pues el juez no podría oponerse a la decisión del fiscal, sino que tendría que efectivamente dictar el sobreseimiento. ¿Qué podría hacer el juez si no está de acuerdo con la decisión del fiscal? Pues podría dejarlo sentado en su sobreseimiento, en su resolución, que se aparta, pero sin embargo, siendo respetuosos de nuestras normas y en atención al principio de seguridad jurídica, debido proceso, etcétera, pues se emite la respectiva resolución de sobreseimiento y se dejan sin efecto las medidas cautelares que se hubieran dictado anteriormente. El tercer escenario para que se dicte el sobreseimiento es cuando se encuentre que se han establecido causas de exclusión de la anticuricidad. Y estas causas de exclusión de la anticuricidad se encuentran detalladas en el artículo 30 del COIP. ¿Cuáles son? Pues cuando el autor del hecho o el presunto infractor actúe por estado de necesidad o en legítima defensa. Tampoco existe infracción penal cuando se actúe en cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente o un deber legal, debidamente comprobado. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de legítima defensa, un dueño de un establecimiento que tiene permiso para tenencia de armas, para tener su arma en su establecimiento, en esa mañana, llegan varias personas a asaltar su local. Todas estas personas están armadas, él saca su arma y las personas que llegan al sitio empiezan a disparar a los presentes. Pueden haber ocasionado heridas a algunos. Entonces el dueño del local utiliza su arma y dispara contra una de estas personas. Pero al momento pues hay una confusión y la policía no solo detiene a los agresores porque probablemente alguien se da la fuga, sino también detiene al dueño del establecimiento. Y se va a dividir el proceso en dos investigaciones: por el robo o tentativa de robo y por las lesiones o tentativa de homicidio, asesinato, etc. Al dueño del establecimiento. Entonces, ¿qué pasa con la investigación del señor que disparó? ¿Qué se podría presumir ante estas circunstancias? De que el ciudadano actuó en legítima defensa de una tercera persona, de las personas que estaban en el local y de que efectivamente eran víctimas
de un atentado contra su vida, porque no únicamente se les iba a vulnerar sus derechos de propiedad mediante un robo, sino también corría peligro su integridad física y su vida. Ese es el escenario de la legítima defensa. Cuando actuamos por una orden expresa o en cumplimiento, perdón, de una orden legítima y expresa de autoridad competente, debidamente comprobados. Se me ocurre la Policía Nacional. Subordinados actúan jerárquicamente. Una autoridad como un general, por ejemplo, le da una orden a un subteniente, un rango menor, que dispare a tal o cual persona en un enfrentamiento. Posteriormente puede causar la muerte. Este subteniente, quien disparó, es detenido y consideremos que la orden del general únicamente fue verbal. ¿Por qué hago la pausa en este momento y hago esta precisión? Porque esta orden legítima debería estar debidamente comprobada. ¿Cómo comprobamos que efectivamente esta orden se llevó a efecto? ¿Cómo comprueba esta persona para que se excluya su responsabilidad penal o su participación del hecho o de la investigación que se inicia en su contra? Sería complicado, ¿verdad? Entonces, es más o menos un ejemplo de lo que podría ser actuar bajo una orden. O cualquiera de nosotros que estamos en la función pública, nos podría pasar también que algún superior pues, nos pida cometer algún acto que aparentemente sea legítimo, pero que como consecuencia se cometa un acto ilícito. Entonces, esos serían los escenarios. Les pongo otro ejemplo respecto de la objetividad, en cuanto a los dictámenes abstentivos, la objetividad con la que deben actuar los señores fiscales en relación a que si efectivamente no poseen elementos de convicción para realizar una acusación, ya no tienen nada en el proceso. Se me ocurre en un delito de porte de armas, el arma no es operativa, no es apta para producir disparos y a pesar de eso se mantiene una acusación, pues lo que debería hacer evidentemente el fiscal es abstenerse de acusar, pero hay muchas ocasiones en que no se actúa de esa forma. Lo que hacen los fiscales es mantener su acusación y tratar de llegar a juicio, ¿no? Es como que lanzar la pelotita de la responsabilidad que tengo como funcionario público y decirle al juez, bueno, ¿sabe qué? Usted decida, usted vea si es que hace un sobreseimiento o no. Entonces, pues obviamente el juez es quien tiene que tomar la pauta de sobreseer en ese caso. O en su defecto, pues dictámenes abstentivos que, existiendo elementos de convicción para que esto prospere, para que este proceso penal avance, pues existen titulares del ejercicio de la acción que no realizan una acusación a pesar de existir aquello. Entonces, la reflexión de que efectivamente durante la investigación la Fiscalía debe actuar con absoluta objetividad, eficiencia, para poder recabar todos y cada uno de los elementos de convicción para determinar tanto la existencia material de la infracción como la responsabilidad del ciudadano procesado. Asimismo, tomar en consideración que como abogados en libre ejercicio, como funcionarios, la forma en que podemos abordar a las víctimas o cuando denunciamos algún tipo de delito. He tenido muchas quejas a lo largo de mi carrera de que las personas acuden al órgano jurisdiccional y cómo se los trata. En ocasiones
pues no es el mejor trato al usuario y que por esto tal vez ya no quieren volver a hacerlo. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, y los abogados, si es que hay algún tipo de este tipo de situaciones, pues hacerlo conocer a las autoridades para que vayamos mejorando la administración de justicia. Estoy consciente de que cometemos errores, pero está en nosotros mejorar día a día y ser parte del cambio, ¿no? Si es que hay alguna falla, pues comunicarlo y hacer que brille la justicia siempre. Muchas gracias, compañeros. Si tienen alguna pregunta, estoy presta para responder. No, doctora, no hay preguntas en el chat hasta los momentos. Si alguien desea intervenir, por favor, pueden levantar su mano. Vamos a darle la palabra al doctor Manuel, que vemos que está su mano levantada. Doctor, ¿puede por favor reactivar su micrófono? Sí, buenas tardes. Buenas Es tardes. que escuchaba a la doctora en que indicaba del tema de cuando un arma no está en uso o está en mal funcionamiento, se debería considerar el tema de hacerlo el dictamen abstentivo. Mi pregunta es, en relación al mismo tema, en relación a que un arma no funciona, ¿qué pasa con las armas traumáticas? Cuando igual hablamos de que el delito dice porte de armas, que me ayuden en esta parte, por favor. Entiendo que esas armas, para que usted porte o tenga el arma, también debe conseguir un permiso, ¿verdad? En el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, de esto, los delitos de este tipo se los conoce como delitos de peligro abstracto. Es decir, solo la mera tenencia o el mero porte del arma de fuego ya constituye una infracción. ¿Y qué es lo que se tiene que demostrar? Que esta mera tenencia o mero porte constituye un peligro para la sociedad, como su nombre lo indica, ¿no? Un delito de peligro. Entonces, ¿qué pasa cuando el arma no es operativa o el arma no es un arma de fuego, como dice el tipo penal? Pues no podría mantenerse una acusación en este. Gracias, doctora. Vamos a darle la palabra al doctor Arias. Vemos su mano levantada. Ya no, quizá fue un error. Sí, Ah, sí, le escuchamos, doctor sí, Arias. Buenas tardes. sí, buenas tardes. Saludos a la compañera María Fernanda. Es verdad lo que dice María Fernanda, que a veces los fiscales, sin tener elementos, vienen a mantener una acusación. En la objetividad, yo pienso que se me aporte. El juez debe analizar la objetividad del juzgador. El juez debe llamarle la atención al fiscal. Por lo tanto, no limitarse a, primero, a no aceptar el dictamen. Si no tiene elementos suficientes de sustento, no puede llamar a juicio. Pero sí debe decirle que ve que no hay una objetividad del fiscal a venir a emitir un dictamen acusatorio y viendo que la arma no es operativa. No solamente no aceptarle, sino hacerle también una observación, porque ese es el rol del juez, garante de los derechos de los sujetos procesales. Gracias. Vamos a darle la palabra a un doctor. Vemos su mano levantada. No sé el nombre del doctor, pero dice turnos. Doctor, ¿ya puede usted reactivar su micrófono, por favor? Lamentablemente no le escuchamos. Está su micrófono activo, pero no sé, puede revisar el volumen del dispositivo porque le vemos que habla, pero no le escuchamos, doctor. No le escuchamos nada. Le vemos que habla, pero no, lamentablemente. Quizá hay algún problema con el micrófono. No le escuchamos, doctor, qué pena. No sé si puede dejarnos su consulta por escrito porque creo que hay una falla con el micrófono de su dispositivo. Vamos, mientras tanto, a darle la palabra al doctor Santiago González. ¿Puede, por favor, activar su micrófono? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias por permitirme esta intervención.
Voy a referirme más al mismo tema que estaba refiriendo antes la expositora. En este caso, por ejemplo, tengo por la praxis un hecho que yo hice un dictamen abstentivo porque el arma no servía y también se encontraron cartuchos y también los cartuchos estaban también en mal estado debido a que se habían mojado. Sin embargo, al hacer el dictamen abstentivo, el juez no consideró pertinente y llamó la atención y a todo mundo y hasta el perito le llamó la atención que por qué había dicho en ese sentido si las municiones, en este caso eran cartuchos, podían ser evaluados porque hizo una evaluación al azar, no hizo todos los cartuchos, sino hizo una evaluación aleatoria. Le decía que por qué no evaluó todo estos cartuchos, al punto que le mandó al agente de policía, en este caso de criminalística, que era el que hizo la evaluación, o el peritaje más vale dicho, le mandó a asuntos internos y el policía hoy está cesado de sus funciones. Entonces, consulto también ese tema, o sea, ¿por qué los jueces también, sabiendo que ya hay un dictamen abstentivo, por considerar que los elementos que se tienen en el expediente quieren pulsar, perdonen la expresión, hacia que efectivamente tenga que haber una condena, porque era en este caso un juicio por procedimiento directo? Esa no nada más la inquietud. Con mucho gusto, doctor Santiago. Efectivamente, así como hay muchos fiscales, yo tengo una carrera ya algo larga, he trabajado en fiscalía y tengo muchos conocidos allá, gente muy valiosa, y por eso decía, o sea, no podemos generalizar de que todos los fiscales acusan por acusar o se abstienen por abstenerse. De igual forma pasa con los jueces penales. Entonces, probablemente exista esta posibilidad de que el juez no actúe únicamente basándose pues, en los hechos o en lo que consta en el universo, en el expediente, para tomar una decisión. Y como yo les decía, o sea, ante el dictamen abstentivo, el juez no puede hacer nada. En base al principio dispositivo, únicamente la opción que tiene es dictar el sobreseimiento y punto. Así el juez se quiera parar de cabeza, quien es titular del ejercicio de la acción es el señor fiscal y es quien ha vivido la investigación, ha vivido el proceso y es quien puede decidir si efectivamente esto puede llegar a juicio. Porque ¿qué pasaría si es que los jueces tendríamos la oportunidad de revocar esas decisiones, doctor Santiago? Imagínese usted, revocar el dictamen, que eso vaya a juicio, ¿no? Llamar a juicio y que eso llegue al tribunal. Estos tribunales penales colapsarían si es que todos los jueces penales actuaríamos como el compañero que usted me está contando. Entonces, sí, obviamente, pues el juez también tiene que ser un referente de garantía de debido proceso, seguridad jurídica, etcétera, para que, pues, en todos los casos que se presenten de esa forma, se mantenga un criterio. Gracias, doctora. Vamos a darle la palabra al doctor Bravo, que tiene la mano levantada. Doctor Bravo, Fabio. ¿Puede, por favor, activar su micrófono? Bueno, quizá fue un error del doctor el levantar la mano porque no nos contesta. Vamos a dar lectura a la palabra que realizó el doctor que tuvo problemas con el micrófono. Dice, mi pregunta es sobre el hecho que si tal vez se lo puede considerar como porte el contenido del artículo 360, inciso segundo del COIP, que dice, el porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma. Este hecho se lo puede considerar como porte si alguien tiene un arma a su alcance de su mano, digamos en el cajón de un escritorio o de un velador. A ver, el artículo 360 efectivamente es la norma específica para la tenencia y porte de armas. ¿Y qué dice el inciso segundo? Les voy a dar lectura para entenderlo mejor.
El porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanente dentro de una jurisdicción definida, para lo cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado. La persona que porte armas de fuego sin autorización será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Efectivamente, este es el inciso. El segundo inciso tiene que ver con el porte de armas. ¿Cómo haríamos para determinar si es un porte, como dice el compañero, la pregunta si es que está cerca en la guantera del carro, la gaveta del carro, o en un escritorio, dependiendo de las circunstancias del caso? No todos los casos van a ser iguales, pero por ejemplo, si es en un carro, considero que sí podría considerarse o tomarse en cuenta como un porte ilegal de arma de fuego. La tenencia es algo ya diferente. Es, por ejemplo, cuando ustedes en su casa tienen un arma de fuego sin una autorización de las Fuerzas Armadas, ¿no? Gracias, doctora. Quedó muy claro. Si hay alguna otra pregunta o intervención, vamos a darle la palabra al doctor Acosta. Buenas tardes, doctor. Buenas Buenas tardes. tardes. Sí, Buenas tardes. buenas tardes, doctora. Sí, tengo una pregunta y a la vez un comentario precisamente de lo que se está mencionando respecto a los delitos de porte de arma de fuego. Y efectivamente hay varias opiniones contradictorias respecto a este tema en particular, y pasa específicamente por el tema del arma como tal. El arma viene a ser el objeto material del delito de porte de arma de fuego. Y en muchas ocasiones el arma de fuego no está apta para producir disparos, o el arma no ha sido un arma de fuego, sino un arma traumática. Y en esos casos, obviamente, pues, al menos yo en lo particular y muchos compañeros fiscales, emitimos un dictamen abstentivo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hay que establecer la definición de lo que es una arma de fuego. El COIC no trae la definición específica de lo que es un arma de fuego, pero sí lo trae la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales. Ahí está señalado lo que es un arma de fuego en el numeral 3, y habla de aquella arma que tiene un cañón por el cual puede pasar un proyectil. Entonces, si es que el objeto, ese objeto que se pensaba que era arma de fuego, no está apta para producir disparos, consecuentemente no es una arma de fuego, por tanto no se puede acreditar la materialidad de la infracción. Consecuentemente, mal puede un fiscal emitir un dictamen acusatorio. Y peor aún, un juez puede cuestionar esa decisión. Escuché con asombro lo del compañero fiscal, que el juez poco y menos pues se ha metido ya en la producción de la prueba, cuestionando al testigo de la fiscalía, lo cual está terminantemente prohibido en función del principio dispositivo, como muy bien lo señala la doctora Gallardo. Consecuentemente, la pregunta en sí es: el arma debe estar apta para producir disparos para que se pueda emitir un dictamen acusatorio, para que se pueda acreditar la materialidad de la infracción, ¿sí o no, doctora Gallardo? Muchas gracias por su intervención, doctor Acosta. Nos deja claros algunos puntos tal vez que se me pudieron haber escapado. Y efectivamente, el meollo del asunto en los delitos de tenencia y porte de armas es que debe demostrarse por parte de Fiscalía que el arma es operativa, que el arma se encuentra apta para producir disparos. Si encontramos municiones, que las municiones probablemente son del mismo calibre que el arma que encontramos en poder del ciudadano procesado, de la persona investigada, etc. Entonces sí, es totalmente necesario, porque si no, pues nos quedaríamos sin demostrar
la existencia del delito, teníamos únicamente elementos de convicción que apuntan a la participación o responsabilidad penal del ciudadano procesado, pero no sobre la existencia de la infracción. Entonces, no podríamos pensar que eso podría llegar a juicio porque no se configuraría el nexo causal entre el delito y la responsabilidad penal, conforme al artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, efectivamente, los señores fiscales, en base al principio de objetividad, seguridad jurídica también, debido proceso, derecho a la defensa, porque eso también sería una vulneración del derecho a la defensa del ciudadano procesado o procesada, debe emitir un dictamen abstentivo cuando un arma incautada en un delito de este tipo no sea operativa. Gracias, doctora. Vamos a darle la palabra al doctor Víctor León. Doctor Víctor, ¿puede usted, por favor, activar el micrófono? Le escuchamos. Gracias, muy buenas tardes. Quería hacer una pregunta muy puntual. ¿Qué sucede si luego de una experticia el arma no se encuentra en actitud mecánica para disparar, pero los proyectiles que se encontraban en esa arma sí estaban en actitud mecánica para poder detonar? Es decir, los proyectiles sí valen, el arma no vale. ¿Qué pasa en esa circunstancia? Yo considero que mantendríamos el criterio del dictamen abstentivo, porque el delito en sí, el del 360, que es lo que estamos analizando, es el porte de un arma de fuego. No estamos frente a una tenencia o transporte de explosivos o algo parecido para que podamos sancionar únicamente las municiones, ¿verdad? Eso ya sería otro tipo penal. En este momento estamos hablando sobre el arma de fuego. Entonces, si el arma no funciona, si no es operativa o no podemos hacer disparos de esas municiones que sí funcionan, entonces no podría continuarse con la instrucción fiscal y debería emitirse un dictamen abstentivo. Gracias. Doctora, tenemos una pregunta en el chat. Dice el doctor Víctor. ¿Qué sucede si de la experticia del arma se establece que esta no funciona, no vale, pero los proyectiles están aptos para producir disparos? Es la pregunta que respondí en este momento. Sí, debe ser que quizá la estoy leyendo un poco tarde entonces. Vamos con la pregunta, otra consulta que tienen en el chat. Dice, últimamente los informes de balística manifiestan que las armas no están aptas para producir disparos, que no sirven, que no están operativos. ¿Qué hacemos ahí en procedimientos directos que no dan tiempo para acreditar, digamos, una asociación o una intimidación, una delincuencia organizada? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Me imagino que la persona que nos está preguntando es un fiscal o un defensor, bueno, porque dice que no dan tiempo con el tema de los informes. Efectivamente, en procedimiento directo únicamente tenemos 20 días para la tramitación de la instrucción fiscal y es dentro de estos 20 días que se tienen que practicar todas y cada una de las experticias y recoger todos los elementos de convicción que considere Fiscalía para determinar el delito. En este caso, pues, ya depende de la celeridad con la que actúe el señor fiscal, presionar pues, a la Policía Nacional que actúa bajo su control o bueno, podría decírselo así, su auxilio para establecer que efectivamente pues, esos informes lleguen a tiempo antes de la audiencia de juicio directo. Gracias, doctora. Vamos a darle la palabra a el doctor César Vélez. Puede activar su micrófono, doctor. Gracias. Muchas gracias por la palabra, doctora. Sí, una pregunta más o menos, por ejemplo, ¿cómo se podrá procesar a una persona que tiene un arma de fuego sacado, en este caso, sacado de la carga, o en este caso, que lo tiene dentro de un carro? Y en ese sentido, supongamos que hay un operativo y esta persona prueba de que tiene una credencial deportiva que pertenece a un club de tiro, ya, se podrá procesar a esa persona sabiendo de que las reglas para llevar esta clase de armas, cuando uno pertenece a un
club de tiro es que debe de sacar, en este caso, el cargador y cargarla en la caja. ¿Se podrá procesar a esa persona por tenencia de arma y que en la cual señala que pertenece a un club de tiro? Esa es mi pregunta, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, César. La norma es muy clara respecto de que se comete este delito cuando no se tiene la autorización de la autoridad competente. La autorización. Entonces, si usted no tiene la autorización del Centro de Control de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, obviamente podrían detenerlo. Obviamente, a pesar de tener la otra información, el otro carnet, pues podrían procesarlo o iniciar una investigación, inclusive llevarse como evidencia el arma, etc. No considero que sea un justificativo para que no se inicie una investigación. Más bien, de tener cuidado con los operativos que se están realizando por el tema de seguridad en el país. Gracias, muy amable. Con gusto. Gracias. Vamos a darle la palabra al doctor Lascano. Vamos a ver si ahora sí le escuchamos de pronto. Buenas tardes, señorita coordinadora. ¿Ya me escucha ahora sí? Sí, le escucho. Le escuchamos. Gracias. Sí. Antes estaba mal. Gracias. Únicamente he escuchado muy atento la exposición de la señorita facilitadora. Quisiera yo que me clarifique si se lo puede considerar como arma de fuego, una arma que generalmente se lo conoce como fogueo, que no dispara arma letal de cobre o de bronce o de metal, sino solamente hace bulla. Obviamente que revienta y hace bulla. Se llama arma de fogueo. Estas armas también están dentro de las armas prohibidas y puede una persona que porte la misma puede ser procesada penalmente. Mi pregunta, gracias. Miren, yo he tenido tal vez unos 2 casos en los que efectivamente las personas aprendidas tenían estas armas, porque aparentemente son un arma de fuego. No sé si ustedes las han visto, son muy parecidas a un arma de fuego de verdad. Entonces, lamentablemente hubo un operativo, la persona pasaba por ahí y aprendido por porte o tenencia ilegal de arma de fuego. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que se realiza la pericia de criminalística, de la operatividad, o balística, perdón, se llama la pericia, esa persona puede inclusive perder su libertad. Bueno, no debería ser la regla, pero suele pasar. Entonces, en los casos que yo he tenido, la mayoría se dan dictámenes abstentivos porque no se considera un arma de fuego, o en su defecto, pues yo he dictado sobreseimiento, que tampoco considero que, a pesar de que el señor fiscal diga, bueno, sí, se podría considerar un peligro para la sociedad tener esta arma en el poder de una persona, pues no considero que se trate de un arma de fuego descrita como elemento constitutivo del tipo penal del artículo 360 para que esto pueda llegar a juicio. Entonces, no la considero. Gracias, doctora. Vamos a darle ahora la palabra al doctor Viteri Ojeda Wilson. Doctor Ojeda, buenas tardes. Doctor Ojeda, ¿puede activar su micrófono? Bueno, mientras tanto vamos a darle la palabra también al doctor Robert Acosta. Veo su mano levantada, doctor Acosta. ¿Puede por favor activar su micrófono? Sí, estoy activado. Buenas tardes y disculpándola. A ver, silencio, compañeros. Aquí, compañeros, estamos en una especie de polémica con 3 compañeros fiscales, 4 compañeros fiscales, y quisiera que la doctora nos aclare algo muy puntual. En la pregunta anterior que hice, referente a las armas de fuego y referente a que estas pueden estar aptas o no para producir disparos, pero la discusión aquí estriba con los compañeros respecto a las armas traumáticas. Armas traumáticas que algunos las consideran armas de fuego no letales. Y yo les indicaba a los compañeros y quisiera que la doctora me indique si yo estoy equivocado. Haga silencio, señor fiscal. Haga silencio para escuchar. Quisiera que usted me corrija, doctora. Para
determinar si una arma es de fuego o no, pienso yo que tenemos que remitirnos a la definición de lo que es un arma de fuego. Pienso yo que así debe ser. ¿Qué es lo que se considera un arma de fuego? Y de lo que yo conozco, la definición de arma de fuego está en la convención que señalé, en el numeral 3, literal A. Para los compañeros fiscales y colegas que estamos aquí, es muy importante para mí esta convención. Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Convención de la cual el Ecuador es suscriptor. Es suscriptor, no somos. Oye, estoy hablando de eso. Entonces, si el arma traumática no está compuesta, como dice la definición, yo les voy a leer, estoy seguro que la tienen. Dice, cualquier arma que conste de por lo menos un cañón, por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto. De lo que yo sé, las armas traumáticas no permiten el paso de un proyectil. Consecuentemente, no se ajustaría a esta definición. Por tanto, no habría prueba material y por tanto no habría cómo acusar. Quisiera que la doctora me diga si yo estoy equivocado, si la apreciación que tengo es equivocada o es correcta, por favor. Doctora Costa, yo no soy dueña de la verdad. Yo lo que he hecho hoy en este conversatorio es más bien compartir mi criterio como juzgadora y con la experiencia que tengo. Yo considero, esta juzgadora considera que no es un arma de fuego y que sí hay un vacío legal, en nuestro Código Orgánico Integral Penal respecto de ese tipo de armas. Efectivamente, no estoy segura, creo que deben tener también permiso, pero que para que se sancione a una persona por un tipo penal de porte ilegal de arma de fuego, no se podría. Otra cosa sería, queridos colegas, es cuando se amenaza a alguien en un robo con un arma traumática, ¿verdad? Un robo con violencia, primer inciso. Si me apuntan con un arma que yo creo que es de verdad, obviamente voy a entregar mis pertenencias. Entonces, esta persona, cuando se lo procese, sí va a poder ser sancionada por un delito de robo con violencia, porque bajo el principio de confianza yo puedo decir como víctima, sí, efectivamente era un arma y yo por eso entregué mis pertenencias, ¿verdad? Esa sería como que una analogía bastante interesante para que podamos decir, sí, con armas de este tipo, en estos delitos, podríamos decir que se puede sancionar a una persona. Gracias, doctora. Vamos a darle la palabra a la doctora Soria. Buenas tardes, doctora Soria. ¿Puede activar su micrófono? Muy buenas tardes con todas y con todos. Agradeciendo la exposición de la expositora que nos ha traído este tema. Quisiera preguntar nada más si dentro de las competencias del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se encuentra la emisión de las guías de libre tránsito. Quería preguntarle, doctora, si es que usted, a su criterio, esta guía sustituye de alguna manera, de forma temporal, el permiso de porte de armas. Quería saber su criterio, doctora. Gracias. Si me ayuda con la guía de libre tránsito, ¿de qué? Me aclara un poquito. Mayra, está silenciado su micrófono. Sí, no me permitían activar nuevamente. Sí, le decía la guía de transporte de armas, claro. Ah, ok. Y si eso, ¿me puede repetir toda la pregunta, por favor? Las guías de libre tránsito que otorga el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se podría considerar como un documento que justifique el porte de armas. A ver, existen varios tipos penales en nuestro código, ¿verdad? Hay uno de estos se conoce como el
tráfico, transporte, bueno, es un tipo penal bastante largo de armas, explosivos, etc. Para aplicar ese tipo penal podríamos considerar lo que usted me está manifestando, cuando estamos transportando armas de fuego. Pero si tenemos la autorización de la autoridad competente, obviamente no vamos a poder ser procesados. Pero aquí no cabría que se procese o se inicie una investigación por un porte ilegal de arma de fuego. Por eso les decía también, depende del caso concreto y de las circunstancias en que este se dio. De acuerdo, gracias, doctora. Gracias, doctora. Hay unas preguntas planteadas por escrito. Les voy a dar lectura. La doctora Narcisa Santana Navarro dice, ¿existen algunas sentencias condenatorias cuando se trata de armas traumáticas? ¿Cuál sería su criterio al respecto? Creo que ya manifesté anteriormente que yo había, lo que estamos haciendo aquí es emitir un criterio de una juzgadora. No es posible que todos los jueces penales del país mantengamos un mismo criterio. Entonces, bajo esa premisa, pues simplemente lo que estoy haciendo es instruir sobre lo que yo considero como operadora de justicia. Gracias, doctora. El doctor Henry Alvear dice, cuando una persona se le encuentra en poder de un arma de fuego, las cuales solo producen sonido, ¿se debe iniciar una instrucción? Eso ya depende del agente fiscal, si es que considera que se debe iniciar un proceso penal. O sea, podría, si fue en una flagrancia, iniciar únicamente una investigación previa si tiene una presunción de que no es un arma de fuego y es un arma de impacto nada más. Pero si es que a la vista, como decíamos hace rato, parece un arma de fuego, podría iniciar una instrucción fiscal y luego de la pericia balística, cuando se determine que no es operativa, se podría abstener de acusar, a su efecto mantener su acusación y ya quedaría en manos del juez continuar con el proceso. Muchísimas gracias, doctora Gallardo, desde el Consejo de la Judicatura y su Escuela de la Función Judicial. Le agradecemos a la doctora Gallardo Muñoz por esta charla que nos ha impartido la tarde de hoy. A los participantes les recomendamos estar atentos a los correos que indicaron cuando registraron asistencia, ya que en los próximos días se les notificará sobre la habilitación de la evaluación y certificado de este último curso del programa de formación continua Garantías Penitenciarias por el año 2022. También, por favor, si ustedes tienen preguntas e inquietudes en torno a cualquier proceso académico, pueden consultarnos al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Gracias nuevamente a la doctora Gallardo por su exposición y damos por concluido el evento de la tarde de hoy. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, gracias.